estamos hablando de esta parte que se llama la integridad de los datos, que es muy importante. Es uno de los primeros temas con los que empezamos a manejar las bases de datos. Y estas restricciones tienen que ver como comandos, ¿no?, que se van a aplicar tanto a las tablas, tanto a las columnas de una tabla, ¿no?, en una base de datos, ¿no? Entonces, habíamos visto aquí en este gráfico que teníamos principalmente de dos tipos, ¿no? Cuando se aplica a una columna y cuando se aplica a toda la tabla, ¿no? Por ejemplo, vamos a partir por acá, por toda la tabla. Ya hemos usado el primary key. El primary key es la columna que identifica a todos los registros, ¿no? Entonces es una restricción, ¿ya? Es una restricción. Y junto con el primary key también hemos visto el unique, ¿no? Unique. Tenemos también, nos hemos quedado acá el foreign key, que también es una restricción, ¿no? Es una regla, es una forma de decir esto se vincula con esto que está acá. Y nos faltaba ver el check. El check es cuando quiero yo evitar ingresos de datos que no corresponden, que no están dentro de una definición, dentro de un rango. Por ejemplo, si vamos a matricular estudiantes en la carrera de computación, es lógico que la edad mínima, por ejemplo, para ingresar, le puedo poner que sea de 15 años, ¿no? Y que sea máxima, vamos a poner que entre personas de hasta 85 años. Entonces estoy definiendo un rango de edades. Entonces le digo a mi base de datos, le digo que solamente reciba personas que están entre 15 y 85 años. Viene alguien y quiere, ¿cuántos años tienes? 13, no puedes ingresar. Eso es el check, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas mismas restricciones que estamos usando para las tablas también podemos usar para las columnas. Ya cuando hablamos de columnas estamos hablando de campos. Entonces, eh, en nuestra base de datos podemos trabajar como ustedes han visto, las mismas primary key, ahí es donde se pone. Podemos hablar de foreign key cuando se relacionan dos tablas y el check que es que me permite revisar si los registros cumplen o no cumplen una condición. Pero además también tenemos el not null, el null y el not null. El null, que son prácticamente la primera que hemos visto, ¿no? Es decir, campos donde o vamos a permitir que esté, digamos, vacío porque se desconoce, porque no existen los datos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de un estudiante que tiene solamente un nombre, pero la base de datos dice primer nombre y segundo nombre, pero no tiene segundo nombre, entonces ahí vamos a tener que ponerle que reciba campos nulos, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto. Hemos visto la primera, ¿no? Para ello vamos a volver a repasar unos cuantos. Entonces vamos a ir a nuestra base de datos. Voy a abrir, en mi caso, voy a abrir, por ejemplo, como administrador, porque también esa es una de las cosas que debo hacer. No corre a veces mi base de datos, no funciona porque no estoy trabajando como administrador, sino como un usuario de la computadora. Recuerden que esta laptop la puede usar una persona, dos, tres personas y como ya ingresó al Windows puede acceder a todas ellas. Entonces aquí está el SQL Server, lo voy a ejecutar como administrador y entonces a partir de ahora empiezo a abrir el DBMS y puedo trabajar todo porque tengo los derechos como administrador, ¿no? No solamente del sistema operativo Windows, sino también de el SQL Server, ¿ya? Entonces está inicializando o está iniciando el sistema manejador de base de datos, en este caso el SQL Server 2012, y en el que vamos a nosotros probar estas restricciones, ¿no? Como por ejemplo, son básicamente null, primary key, foreign key, unique y check. 5. A ver si es que eh, ustedes tienen, nadie me confirma de que han descargado ya el PDF con todo lo que tengo aquí. ¿Alguien ha descargado ya? Nadie me dice que ha descargado. Está en el Q10 por si acaso. Lo subí el día de ayer, antes de ayer, el día que hemos hecho clases. Muy bien. Entonces ya estoy ya dentro de mi DBMS. Este es ya el SQL Server, ¿no? Mi servidor RCSRCP está ejecutándose
y dentro de este servidor tengo alojadas varias bases de datos. Entre ellas habíamos creado en la clase pasada prueba 3 para poder hacer mis tablas y todo ello. Entonces esta es la base de datos que estoy usando. Puedo usar otra, puedo crear otra. Sin embargo, vamos a ser ordenados. Entonces tenemos la base de datos. Voy a abrir un tablero, un dashboard de consultas, ¿no? Una pantalla que me permite hacer toda mi codificación, mis scripts, ¿no? Voy a abrir una nueva consulta y ahí es donde voy a trabajar entonces mis datos, ¿no? Recuerden que yo puedo estar, por ejemplo, trabajando, aquí tengo por ejemplo una base de datos. A ver, aquí tengo farmacia, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, use farmacia. Me detecta, ejecuto y me dice muy bien, ya he direccionado todo lo que tú hagas, está dentro de la base de datos farmacia. Pero yo no quiero farmacia, yo lo que quiero es que me trabaje en prueba 3, ¿no? Cuando ya está en la base de datos, fíjense que hasta tiene un asistente en Wizard que me ayuda a ubicar. Aquí ya lo tengo, aquí está la base de datos prueba 3, le hago doble clic, ya está, ya lo ubicó. Y simplemente voy a ejecutar, ¿no? Para que me cambie. Muy bien, ya estoy dentro de la base de datos. Aquí es donde voy a trabajar, ¿ya? Aquí en esta. Entonces vamos a ver en nuestros ejemplos. Vamos a ver primero, repasar el null, ¿ya? Para poder hacer el null, aquí hay un ejemplito. Por eso, esta parte de este concepto de lo que es el null, lo tienen que tener bien claro, ¿ya? ¿Qué significa el null? Porque la aplicación van a ver que es recontra sencilla. El uso, la utilidad es muy sencilla. Lo que tengo que hacer es comprender para qué se usa, cuándo se usa, en qué caso se usa el null o el not null. Not es la negación simplemente, ¿no? ¿En qué casos? Entonces, aquí de alguna forma lo he resaltado, ¿no? Cuando no está definido o no se conocen los datos. No significa que el valor es cero, por si acaso, para no confundir. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Vamos a copiar esta parte, ¿ya? Para explicar. Control C, nos vamos aquí a nuestra consulta y aquí es donde vamos a ver, voy a achicar esto para poder leer aquí mismo. Ya. Entonces, esto es lo que tengo. Miren ustedes que voy a volver a repasar esta primera restricción. Hablar de null, hablar de null es si ese campo, ese espacio, ¿no? Es posible llenarlo o no es posible llenarlo. Si es posible llenarlo es que conozco los datos. Por ejemplo, si le pido la edad de la persona, me la va a decir. Pero hay casos en que es difícil determinar. Entonces, en ese caso, consideraré que mi base de datos pueda tener campos nulos. ¿De acuerdo? Ya, bien, vamos a ver. Primero lo que voy a hacer es crear una tabla. Miren acá, aquí está la tabla libros. Voy a crear una tabla, pero dentro de esta base de datos. Pero voy a asegurarme de que esa base de datos no tenga una tabla libros creada. Si me voy a la base de datos prueba 3, fíjense que aquí tengo varias tablas seguramente que se han creado. Miren, tengo alumnos, tengo editoriales y tengo usuarios. Tengo 3 tablas creadas, ¿no? Y puede haber también libros. Entonces, para evitar de que haya duplicidad, lo que hago es ejecutar estas 2 líneas que están acá. Primero voy a eliminar, si existe una tabla libros, que me la borre. Este drop es borrar. Ejecuto eso y me dice muy bien, ya se ejecutó. Ya no existe ningún, si es que existiera una tabla libros, ya no existe porque aquí lo que acaba de hacer es borrar, ¿ya? Esa es la primera parte. Puede decirse acá, si existe el objeto libros, ¿no? O sea, si es not null, o sea, si existiera, entonces bórrela. Eso es lo que le he hecho. Muy bien. También puedo borrar desde acá. Miren acá. Hago botón derecho del mouse. Eso es ya gráficamente, ¿no? Botón derecho del mouse. Mi máquina está muy lenta. Gráficamente puedo también borrar no solamente eso, puedo borrar también miren ustedes acá tiene, eliminar. Puedo eliminar, ¿no? Entonces,
pero nosotros estamos acostumbrándonos a trabajar con código. Muy bien, ya tengo entonces vacía, ya no existe la tabla de libros, voy a crear, ¿ya? Entonces aquí viene, create tabla de libros, y este es el inicio, el begging, inicia acá, con el siguiente campo, título, autor, editorial y precio. 4 campos, pero este es justamente el tema que estamos viendo ahora, ¿no? Not null, ¿qué significa not null? Que cuando yo ingrese en la tabla de libros, algún libro, el título no debe quedar vacío o nulo. ¿Ya? Es necesario poner, por eso pongo acá, not null, no va vacío, no va nulo, ¿no? Y este campo es un varchar, esto de varchar vamos a volver a explicar también en otro momento, pero estamos hablando de un tipo de dato con 30 caracteres y simplemente lo que hacemos es ejecutar. Ejecutamos y ya me ha creado, ¿no? Actualizamos nuestra base de datos aquí, ¿no? Actualizamos, vamos a ver, el servidor, botón derecho del mouse, actualizar, y ahora vamos a la base de datos, prueba 3, en tablas, ya está libros, ahí está, libros. Entonces, hemos creado la tabla de libros, pero con 2 campos que nunca van a tener valores nulos, excepto esto sí, aquí sí, ¿ya? Editorial, no conozco pues la editorial, el libro que estoy ingresando, no sé quién lo habrá publicado, tal vez es un texto que lo ha hecho el mismo instituto o el profesor, no tiene editorial, no ha pasado por una editorial. Las editoriales tienen un nombre, son las que revisan, las que publican, bueno, esta no. Entonces ahí puedes ponerle que no conoces o desconoces cómo se llama la editorial. Entonces, esto es la primera restricción. Not null y null. ¿Quedó claro? A ver, preguntas. ¿Preguntas sobre ello? Ninguna. Guardamos. Voy a ponerle null. Voy a guardar esto. Este script, estos comandos que están acá, los puedo guardar para en otro momento utilizarlos. Por si acaso, acostumbren siempre. A ver, vamos a ponerlo en la sesión que estamos haciendo hoy. Cursos, administración de base de datos, sesiones, esta es la sesión número 3. Y aquí puedo poner, ¿no? Por ejemplo, es null. Null. ¿O qué puedo poner? Restricción